bendecimos, te exaltamos en este día que tú nos has dado, dándote las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu gloriosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones de tal manera, Padre, que tu palabra pueda, Señor amado, tener cabida en nuestros corazones. Bendice a mis amados hermanos aquí y a aquellos también, Padre, que por este medio en otros países están estudiando juntamente con nosotros. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú nos asistas a una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Señor, sin ti nada podemos hacer. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, continuamos en el día de hoy con nuestro curso de consejería bíblica. Este curso que hoy, por la gracia de Dios, estaremos tomando la quinta enseñanza. Antes de continuar con la clase, yo quiero insertar una nota que tiene que ver con lo que estamos diciendo sobre la consejería. Estos cursos podríamos llamar lo que es parte de lo que podríamos llamar teología práctica. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente: todo lo que una iglesia enseña tiene que haber practicalidad. No podemos simplemente, por ejemplo, dar un estudio bíblico y simplemente estudiarlo y cómo esos principios nos afectan a nosotros en nuestra vida personal. Yo les quiero dar un ejemplo. El apóstol Pablo, por ejemplo, él toma la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo habla de diferentes temas teológicos. Pero en el capítulo 4, él usa una palabra que es el eslabón. Él dice, por lo tanto. En otras palabras, en inglés dice therefore. Por lo tanto significa, por lo tanto, lo que dije del capítulo 1 al capítulo 3, ahora ustedes deben caminar, aplicar lo que acabo de decir. Yo digo esto porque no sé de qué manera yo puedo enfatizar. La iglesia está acostumbrada a dar estudios bíblicos y se reúnen el tal día, se reúnen el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de lo que se está haciendo? El estudio tiene que tener una finalidad clara, diáfana de lo que uno está haciendo. Si vamos a estudiar, por ejemplo, estos cursos, consejería bíblica, ¿cuál es el fin? Bueno, yo se lo he establecido y se lo he explicado a los hermanos. El fin es preparar bíblicamente un grupo de apoyo. ¿Para qué? Simplemente para que estudiemos los principios bíblicos. ¿De qué manera eso me va a servir a mí personalmente para resolver mis propios problemas personales? Pero con el fin de poder ayudar a otros hermanos cuando el hermano o la hermana o un inconverso venga donde mí o donde usted y tenga algún tipo de problema. En otras palabras, que todo lo que se hace, el curso de homilética sagrada, ¿para qué es el curso? Bueno, la finalidad del curso, el propósito del curso es mirar los principios bíblicos sobre la predicación bíblica, de tal manera que cuando vamos a predicar, vamos a enseñar, yo tenga una idea diáfana de lo que significa el mensajero y su mensaje, la exposición del mensaje, todo lo que estamos tratando, de cómo yo puedo ser un instrumento más eficiente. La palabra dice que debemos ser, primera de Timoteo, si no recuerdo, 2:15, que habla de que estemos preparados para toda buena obra. Predicar una buena obra, aconsejar una buena obra, orar una buena obra. Pero necesitamos tomar los principios de las Escrituras y poder nosotros marchar. Bien, habiendo dicho esto, cierro el paréntesis y yo quiero continuar con la clase de hoy. El tema de la clase, como estamos proyectando, es la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros aconsejar a los que no son creyentes? ¿Podemos nosotros aconsejar a los que no son creyentes?
vamos a ver diferentes cosas. Primeramente, Efesios, tenemos que ver, punto número 1 es la gran diferencia entre lo precioso y lo vil. La gran diferencia entre lo precioso y lo vil. Este es un principio que aparece permeado en toda la Biblia. El principio de la separación. Dios separa siempre una cosa de la otra. Eso usted lo ve, por ejemplo, en el libro de Génesis. No voy al libro de Génesis, pero le voy a dar diferentes ejemplos. En el libro de Génesis usted ve lo siguiente. Dios separa, capítulo 1 en adelante dice, Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Verdad? Dios separó la tierra seca de los mares. Bien. Dios separó los primeros 6 días de la creación y separó el 7º día. Dios separó los animales limpios de los animales inmundos. Dios separó los primeros 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. Y nosotros sabemos que Caín mató a Abel y no hay problema. Dios resolvió el problema de la línea santa, lo precioso. Ya existía lo vil, porque entró el pecado al mundo, el pecado entró en el mundo, entonces Dios que hizo, Set nació, ese fue el próximo hijo que tuvo Adán y Eva, y por la línea de Set seguía lo precioso, por la línea de Caín y su descendiente, lo vil, se separa. Esto es importante cuando nosotros aconsejamos, ok, para ser práctico, pregunta, cuando alguien viene de usted y le pide consejería, digamos a usted, viene alguien y le pide consejería, alguien viene, se acerca a usted y le dice, hermana Margarita, yo quiero que usted me dé un consejo, usted no conoce a la persona. Hermana Carmen, yo quiero que usted me dé un consejo. Hermano Elmo, yo quiero que usted me dé un consejo. Entonces, usted no conoce a la persona. La primera pregunta que usted tiene que discernir es si es luz o si es tiniebla. Eso es lo primero. No si va a la iglesia. Olvídese de eso. Porque el diablo va también a la iglesia. Constantemente. Él no se pierde misa en un solo día, ¿sabe? Entonces, la primera pregunta es discernir si la persona es cristiana o no es cristiana. Okay. La pregunta o el tema de hoy es, ¿se puede aconsejar bíblicamente a un inconverso? La respuesta corta es no. No lo puede aconsejar. Y vamos a elaborar con relación por qué. ¿Cómo es que vamos a tomar los principios de las Escrituras que son dados con el fin, recuerdan lo que dijimos en la lección pasada, que dice que, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo que desde la niñez ha conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, las Escrituras, número 1, el fin de las Escrituras es con el fin de que la gente sea salva, de que lo vil se convierta en precioso, de que aquello que es vil, como éramos nosotros, seamos preciosos, seamos creyentes, que pasemos de muerte a vida. Ahora, luego dice la segunda parte del texto, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 a 16, dice, toda Escritura, Timoteo, ¿tú eres salvo, Timoteo? ¿Fuiste salvo desde la niñez? Tu mamá y tu abuela te tomaron fueron tus tutores, y Pablo también. Ahora, las Escrituras te hacen salvo para salvación, por ella fuiste salvo por la predicación del Evangelio, fuiste salvo, Timoteo. Pero ahora las Escrituras te ayudan a crecer, ahora eres un creyente. Y cuando Pablo trata con Timoteo, ¿cómo trató Pablo a Timoteo? Como un creyente.
Él lo aconsejó como un creyente. Pero ahora viene alguien donde usted y usted discierne que no es creyente. Eso es lo primero. ¿Es creyente o no es creyente? No ha ido a la iglesia, no ha sido religioso. No. La persona, usted sabe que los seres humanos usamos el camuflaje, ¿verdad? La persona viene donde usted y usted le dice, oh mire, hermana, yo sé que usted va a la iglesia, entonces comienza, y usted, la primera pregunta que le hago, ¿usted es creyente? ¿Usted es una persona que conoce a Dios? La persona tiene solamente, hay dos respuestas aceptables, pero le dan la tercera. La respuesta es sí soy creyente y la respuesta no soy creyente. Usualmente la persona no le va a decir a usted, si no es creyente, no le va a decir que no. Le va a tirar a trial balloon, a ver si usted cae. Dice, oh sí, yo voy a la iglesia, le dice por ejemplo. Oh sí, yo tengo la Biblia. Y yo le digo, señora, la pregunta mía es que si usted es creyente, no si fue a la iglesia o si usted lee la Biblia. O sea, no le quite el guante de la cara a la persona, con todo respeto, hasta que usted pueda discernir, porque usted le pidió el consejo y usted tiene que saber. Entonces, en la conversación, usted se va a dar cuenta. ¿Está entendiendo? Bueno, es un creyente que conoce la palabra, tiene que darse cuenta si es creyente o no es creyente. Y usted no está juzgando, usted está discerniendo simplemente. Entonces, la persona comienza a hablarle. Y si comienza a decirle, sí, yo iba a la iglesia, hermana, pero fíjese, y comienza a contar un cuento de que el pastor esto, y mira, yo hace como 5 años, ella no es creyente. Basado en eso entonces, y en la conversación que me expresó, yo entonces no le voy a hablar edificacionalmente. No le voy a hablar, recuerden, segunda de Timoteo, capítulo 3. Hay dos categorías, ¿verdad? Los que son salvos y los que no son salvos. Timoteo es salvo, en el versículo 14. El versículo 15 en adelante es para los que ya son salvos, que viene la edificación. Entonces, le digo, comienzo a aconsejarle, y basado en lo que me dice, yo entonces comienzo no a aconsejarle, voy a preaconsejarle o a evangelizarle. Yo tengo que entonces hablarle a ella, a esa persona, de la salvación. Yo se lo digo constantemente, personas que vienen aquí a congregación y que yo entro en consejería con ellos y comienzan a contarme el problema del marido, de lo que digo, Señor, entiendo su problema y lamento que esté pasando por esta situación, pero le voy a decir algo. El problema principal que usted tiene no fue que su mujer lo dejó, no fue que su hijo está en la droga, no fue que la fornicación, si estaba o no viviendo. El problema suyo, señores, que usted no conoce a Dios. Y mi trabajo es ahora aquí presentarle el plan de redención. Entonces le predico el evangelio, le presento el evangelio, y una vez esa persona, si la persona, Dios le da arrepentimiento, si la persona, a él mismo el Señor le impacta con la palabra, entonces luego yo puedo continuar y darle consejería porque ya esa persona es salva. ¿Usted me está entendiendo, hermano? No puedo coger la perla del reino. Entonces a veces los creyentes se pasan, hermano, ¿verdad? La hermana quiere que yo ore por ella. Bendito sea Dios. ¿Orar para qué? O sea, para que resuelva un problema, ella no es salva. ¿Qué? O sea, yo voy a orar, ¿para qué yo voy a orar por ella? ¿Para que quite dolor de cabeza? ¿Para qué voy a orar por ella? Eso no tiene sentido. O sea, no sé si usted me entiende. Yo voy a orar por una persona que no es salva porque le duele la cabeza o que no tiene trabajo. Ese es el problema de esa persona. El problema de esa persona es que no conoce a Dios, hermano. No conoce a Dios. Entonces, yo tengo que lanzarle verdaderamente la soga de rescate por medio del evangelio. Presentarle a Jesucristo que ve el puente, a Jesucristo como el puente. Entonces luego podemos entrar en los asuntos de salvación. Así que en consejería, amados hermanos, tenga muy presente estos principios.
Los principios de que si la persona es creyente o no es creyente, discernir eso desde el principio. Ok, ahora, la pregunta que se hace ¿es un regenerado? Esa es la pregunta, ¿verdad? Es un regenerado, con una palabra, si es salvo o no es salvo. Oh, pero hermano, alguien va a decir, hermano, solamente Dios conoce el corazón. Bueno, sí, yo entiendo que Dios conoce el corazón. Yo tengo la palabra de Dios que habita en mi corazón. La tengo conmigo en ese momento que voy a aconsejar. Y yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está presente conmigo en esa sección de consejería. Y ahí, de la abundancia del corazón, habla la boca. Usted conoce con el lenguaje que le dice, la manera que habla, usted va a discernir si es 3 categorías. Un genuino creyente, uno que no es salvo, o uno religioso que cree que es salvo, que se presenta a usted para que no crea que es un pagano. Y el trabajo suyo, con todo respeto, es detectar una cosa y la otra. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, una vez que usted detecta, usted determina, si usted discierne que es creyente, usted discierne porque usted está hablando con la persona, el Espíritu se le da testimonio. Entonces, si esa persona es creyente, yo verdaderamente tengo el testimonio. Entonces, usted va y lo trata con un hermano y le da el consejo según la sabiduría de Dios y según los principios escriturales. Pero si no es creyente, no comience a citarle desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22 y hablando de acá y comiencen a hablarle un montón de cosas. Comiencen a decirle, comiencen a explicarle un montón de cosas bíblicas y él está así. ¿Ah? ¿Por qué? Efesios 4.17. Mira Efesios 4.17, por ejemplo. Ubiquémonos aquí en Efesios 4.17. Aquí, en Efesios 4, como le dije, ¿verdad? Como le dije anteriormente, el apóstol Pablo en esta carta, él entra en temas teológicos del capítulo 1 al capítulo 4 por ahí. Y luego hay un versículo que vincula todos los versículos, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 17, él dice, therefore, ¿no ves? Por lo tanto, esto pues digo en español. Cuando usted ve esa pregunta, por lo tanto es el pivote. En otras palabras, lo que gira, en otras palabras, aquello que va girando. Él estuvo hablando temas doctrinales del capítulo 1 al capítulo 3. Ahora, a la luz de todo eso, por lo tanto, ahora viene esto otro. Y aquí viene, dice, esto pues digo ahora. Por lo tanto, en otras palabras, yo le digo eso, esto le digo a ustedes ahora, requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ya son creyentes, ya no pueden andar como los otros gentiles. Ustedes eran gentiles y ahora son salvos, no pueden seguir la corriente, son nuevas criaturas. Y a veces uno se queda maravillado de personas que profesan ser creyentes y uno no ve el cambio. Pasa el tiempo, pasan los años y con las mismas costumbres, mismas pautas, mismas malos modales, malas mañas de siempre. Dice, requiero. Esto era algo que Pablo le enseñaba a toda la iglesia. Requiero que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo era que andaban los otros gentiles? Andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo anda su mente? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Aquí el apóstol Pablo está dando una descripción de uno que no es regenerado. Eso es lo que es un regenerado, ¿verdad?
¿Cómo se regenerado? Ande en la vanidad de su mente. ¿Usted puede aconsejar a una persona así que ande en la vanidad de su mente? Tiene entendimiento entenebrecido. Usted le va a hablar de las cosas espirituales a una persona que tiene entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Pierde toda sensibilidad, versículo 19. Se entregan a la lascivia. Cometen con avidez toda clase de impureza. ¿Verdad? Versículo 20. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hace ahora uno que es regenerado? Esto tiene que ver con el proceso de la santificación en la vida del creyente. El creyente, una persona que es salva, no puede continuar de la misma manera, hermano. Entonces las iglesias están llenas de personas, ¿verdad?, con pecado y continúan pecando, mintiendo y continúan mintiendo, robando y continúan robando, en embriaguez y continúan en embriaguez. Tiene que haber el cambio. Dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. En otras palabras, esta mano está limpia, esta mano es parte del cuerpo, esta no puede estar sucia. Porque ¿cómo va a coger, si tengo esta mano limpia y esta sucia, me puedo lavar la cara? ¿Me está entendiendo? Esta está limpia, no, las dos manos tienen que estar limpias para yo lavarme la cara. Pero si tengo esta mano sucia, no puedo. Entonces, así es el cuerpo. Entonces, hay que determinar si es un regenerado. ¿Por qué? Porque el objetivo, la meta de toda consejería, sea que sea secular o sea que sea cristiana, ¿cuál es la meta? El cambio. Esa es la meta, cambio. El cambio es la meta de toda consejería. La meta es el cambio, es el punto número 2. El objetivo es el mismo, el cambio. Por ejemplo, digamos, una persona va a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Por qué la persona va donde un psicólogo o donde un psiquiatra? Porque algo anda mal. Algo anda mal en la persona. Entonces, la persona dice, algo anda mal en mi conducta, mi forma de ser. Entonces, el psicólogo o el psiquiatra tiene que determinar, ¿verdad?, si el problema es genético. ¿Me está entendiendo? Si tiene que ver algo que tiene que ver, si es genético, entonces, si es genético o si no es genético. Entonces, si es genético, si es algo que está, en inglés decimos generic, if it's a generic disease, entonces el psiquiatra, aquí en América los psiquiatras tienen que ser médicos, en otros países no tienen que estudiar medicina, y yo argumento lo siguiente, que un psiquiatra no tiene que necesariamente estudiar medicina. ¿Por qué? Porque lo que hace un psiquiatra lo puede hacer un médico. O sea, en otras palabras, un médico te puede decir, un psiquiatra te va a recetar a ti antidepresivo. Eso lo puede hacer un médico, un doctor. Lo que pasa es que esta cultura está de ser élite, y como son parte de la AMC, American Medical Association. Ellos son parte de la élite. ¿Entiendes? Entonces, para tener prestigio, ellos están bajo esa sombrilla. Ahora, pero miren mi argumento.
Ok, señor psiquiatra, entonces si no es genético, ¿cómo tú me puedes ayudar? Este es mi argumento. O sea, tengo un problema, me hizo un examen, no es genético, todos mis órganos vitales, todo está bien, mi mente está funcionando, no hay un historial, no uso droga, ¿cómo me va a ayudar? Bueno, él va a hacerlo por medios verbales. ¿Qué es lo que quiere lograr? El cambio, quiere cambiar. Ahora, el Evangelio fue dado por Dios, es poder de Dios para cambiar, no teóricamente. El Evangelio de Dios va a la raíz del problema, porque la raíz del problema es el pecado. Génesis capítulo 3. Entonces, la presuposición del psiquiatra para cambiar es que el hombre es un animal educado, como dice Sigmund Freud, ¿verdad? Que el hombre tiene que ser condicionado, dice Skinner, y todos los colegas, ¿verdad? En el campo de la psicología. Entonces, ¿cómo me puede ayudar? Sí, un psiquiatra, un doctor, tiene herramientas cuando el problema es de origen genético. Él conoce que es una anomalía. Por ejemplo, una persona le dan con un bate en la cabeza, digamos, ¿verdad? Una pelea, y tiene daño cerebral. Él puede ayudarlo, porque él conoce lo que tiene que hacer. Pero si no es genético, si no tiene que ver con nada, ¿ah? Si va una persona, por ejemplo, con un alcohólico y le dice que es una enfermedad, ¿cómo se conoce enfermedad? Bueno, entonces, déjame ver que déjame protegerme para que yo no coja ese virus, si es una enfermedad. La palabra de Dios no dice que es una enfermedad. La palabra de Dios dice que es un patrón de conducta pecaminoso, y que por medio de la aplicación del Evangelio, él o ella puede ser transformado. Entonces hay que determinar cuando aconsejamos si es creyente o no es creyente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios no es superficial en lo que Él hace. Aquí vamos a Mateo capítulo 15. Dios va al corazón. Dios va al corazón. Capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Mateo 15. Versículo 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí el Señor va a la raíz del problema. Entonces, un consejero eficiente no se va a ir por la rama, vaya a la raíz del problema. Entonces, cuando aconsejamos, digamos, a un alcohólico, no podemos decirle que eso... ¿Cómo le va a ayudar usted a una persona que diga que es alcohólica, que el problema es que es una enfermedad? Es más, según tengo entendido, ya están removiendo eso de los libros de psicología, porque descubren que es una falsedad. ¿Cómo se coge eso? ¿Cómo se comenzó una persona a ser un alcohólico? Comenzó con un poquito, ¿verdad? Una mala conducta comenzó, quizá con vino, luego un poquito de cerveza, luego un poco de ron, y siguió y continuó una conducta pecaminosa que tiene su raíz en su depravación como pecador, como hijo de Adán. Lo mismo con un adicto a las drogas, lo mismo con lo que tiene que ver con un homosexual o una mujer lesbiana. Todo comienza, eso no tiene los genes, eso no se puede comprobar que es algo genético. ¿Cómo lo pueden comprobar? Eso no lo pueden comprobar. No lo pueden comprobar. No es una enfermedad, no es inducida socialmente, como dicen algunos los sociólogos. Ok, el asunto es que tú estás en un ambiente donde hay muchas personas así, entonces esa es mi conducta. No, la palabra de Dios en Génesis 19, donde Dios destruyó a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que Dios hubiese destruido a Sodoma y Gomorra si eso fuera algo que estaban enfermos, que eran de los genes? ¿Que era una enfermedad? Entonces la pregunta mía es, ¿por qué si es una enfermedad, por qué solamente lo cogieron Sodoma y Gomorra y las otras ciudades no se enfermaron? Es contagiosa, ¿no?
¿No? ¿Me está entendiendo, hermano? Son cosas, ideas, y lo terrible es que a veces creyentes, en el campo de la consejería, por ejemplo, creyentes, no solamente se tragan la carnada, sino también el anzuelo, si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Se tragan toda esta teoría. Y nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que nos dicen exactamente qué es lo que Dios dice con relación a esos temas. Entonces, está en el corazón. En Gálatas capítulo 5, Dios va al corazón. Gálatas capítulo 5. Ubiquémonos aquí a la carta de Gálatas, en el capítulo 5. El Señor dijo que el problema es el corazón. Y aquí, Él le da ahora una fotografía de lo que acontece, cómo se manifiesta lo que está en el corazón, ¿verdad? Dice en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Él dice, versículo 17, porque el deseo de la carne o del corazón no regenerado. ¿Me está entendiendo? El tema de hoy es, ¿podemos nosotros aconsejar a uno que no es creyente? Ese es el tema de la clase de hoy, de la sección número 5 de nuestro curso Consejería Bíblica. La respuesta corta que di en la introducción es, la respuesta es no podemos hacerlo. Y estamos poniendo el fundamento y contestando la pregunta bíblicamente con relación al por qué no. Entonces, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra del espíritu. Usted va a conocer a una persona y esa persona no ama a Dios, aborrece lo que es espiritual, no ora, no lee la Biblia, no se congrega, aborrece todo lo que es bueno. Claro, no se lo va a decir, porque puede ser una persona, puede ser un profesor de la Universidad de Harvard o de Columbia, aquí en los Estados Unidos, muy sofisticado, suave, pero es un depravado, es una víbora con un traje puesto. Usted no se puede llevar por el idioma, por el lingua, por lo que le dice. Usted tiene control de la conversación, porque usted sabe más que él o que ella, porque usted conoce los principios escriturales y usted conoce la presuposición bíblica que es que el hombre es depravado, que el hombre es un pecador y que la única solución es el evangelio para tornarlo. Entonces usted determina si es creyente o no es creyente. Entonces dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es la solución? Una vez que somos creyentes, versículo 16, andar en el espíritu. Anda en el espíritu, camina en el espíritu. ¿Cómo se camina en el espíritu? ¿Es algo místico? No, es algo práctico. Caminar en el espíritu es vivir una vida orientada por los principios de la palabra de Dios, que nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En otras palabras, soy creyente, soy llamado a vivir en el espíritu. ¿Cómo vivo en el espíritu? Ya Pablo lo dijo en Efesios 4:17, ¿recuerdan? ¿Cómo dice el 4? Que ya no ande. La vida cristiana es un andar. Recuerde que solamente hay dos consejos. Lección número 1. ¿Recuerdan la lección número 1? Los dos consejos. El que anda en camino de malos y el que anda en el camino de Dios. ¿Cómo dice? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces los malos andan en camino de malos, son pecadores, su camino está torcido. Mas los justos andan, ¿cómo dice? Dice, los justos son como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué no cae? Porque está cerca de la fuente. Como dice uno de los salmos, si mal no recuerdo, Salmo 87, todas mis fuentes están en ti. Mi alma te anhela, Salmo 63. Mi carne te anhela. Mi alma está pegada a ti. Estoy pegado al Señor. Él es mi fuente. Y yo ando en el Espíritu. Por la mañana
mi devocional. Por la mañana, mi pensamiento en el Señor. Aún en la cama estoy orando, estoy meditando. Mi santa obsesión son las cosas espirituales. ¿De dónde viene todo eso? De que el Señor ha cogido ese corazón y lo ha tornado, como hemos de ver en breve. ¿Ok? Punto número 4. Por el Evangelio se llega al corazón. ¿Ok? Por medio del Evangelio se llega al corazón. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es que usted va a ayudar a una persona que viene de donde usted, ¿verdad? Viene de la hermana María Díaz, viene de el hermano Lenny, una persona y usted discierne que esa persona no es cristiana. No se lleve del lenguaje, porque ya le dije que es creyente, no es creyente, es un religioso. Entonces solamente hay un solo estilo de vida que agrada a Dios, es ser creyente. Los otros dos no agradan a Dios, los religiosos no son creyentes y los impíos mucho menos. Un fariseo. Entonces, ¿cuál es la manera? Bueno, si discierne que no es creyente, se le llega a esa persona al corazón por medio del Evangelio. ¿Entiende, hermano? El problema está en el corazón. No se vaya por otro lado. Tiene que llegar al corazón. Y lo único que llega al corazón, usted no puede llegar. El Evangelio que llega al corazón. El trabajo suyo es exponerle a esa persona, explicarle el Evangelio, comunicarle el Evangelio, hablarle del plan redentivo, y eso viene siendo preconsejería o evangelismo. ¿Okay? A los no cristianos en consejería se le evangeliza, no pierda su tiempo. Y se lo voy a corregir, hermano, aquí en la iglesia. Cuando vea a un hermano que quiera comenzar a disque aconsejarle, time out, como decimos nosotros acá. Detente. No comienza a aconsejarle, tiene que evangelizar, no pierda tu tiempo. Es lo que necesita salvación. Él no necesita que le ore por el dolor de cabeza o qué sé yo, si vive en un campo allá, en una selva, que la mula se le fue por otro lado y quiere encontrarla. Oh, hermano, ore por mí porque la mula se me fue por otro lado. No. Él necesita salvación. Ok, vamos ahora a entrar. ¿Qué es el corazón según la Biblia? Punto número 2. ¿Qué es el corazón según la Biblia? Hemos hablado del corazón, ¿verdad? Ahora queremos elaborar un poco sobre lo que es el corazón. Y aquí, para poder lograr el objetivo, los estudiantes que están aquí y los que están estudiando en otras partes del mundo, debe buscar cada pasaje de las Escrituras y debe tomar notas y tener todo. No solamente sea un oidor, tome sus notas, necesita tomar, porque uno aprende, el arte de tomar notas te ayuda a ti a captar los principios. Hay algo en tomar las notas, escribirlo, el arte de escribirlo y tener todas las lecciones en orden. Ya debe tener, esta es el número 5. Ahora, le voy a dar 5 descripciones para que usted entienda lo que es el corazón bíblicamente hablando. El corazón en las Escrituras, ¿verdad? Si miramos el Salmo 44, versículo 21, Proverbio 25:3, es el hombre interior. En este sentido, todo lo que usted es está por dentro. Tu vida interna es el corazón. Lo que tú estás viviendo por dentro. En la Biblia, rara vez se habla del corazón como el órgano llamado el corazón. Eso, por ejemplo, esa idea de, ¿verdad? El corazoncito, ¿verdad? De el día de los enamorados y todo esto, emocionado y todo esto. Esto es fantasía, esto es parte eso viene de la parte de la cultura americana. Nosotros vivimos aquí en América, así que hay que decir las cosas como son. Es un lenguaje completamente extraño a las Escrituras. ¿Usted sabe de dónde proceden nuestras emociones? De nuestra víscera. De acá, no de acá. De acá es. Cuando usted se asusta, ¿dónde es? Yeah. De aquí es que viene nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo viene de acá. Se usa
la palabra corazón. Entonces, tenemos la tendencia de seguirle. El problema es que nuestra mente, al no ser creyente, tenemos nuestra mente saturada de ideas paganas, por ejemplo. Entonces, nos ponemos los espejuelos del mundo e interpretamos la Biblia. ¿Me está entendiendo? Venimos con esas ideas, espejuelos manchados por ideas paganas y queremos interpretar la Biblia. No, la Biblia tiene que eliminar de nosotros. Y esto no es fácil, porque estamos tan saturados. Y los predicadores no ayudan a uno porque continúan los libros de psicología, ¿verdad? Dan ideas completamente erradas, ¿verdad? Segundo, el corazón en la Biblia es el centro de los procesos mentales. ¿Okay? Por ejemplo, el corazón sabe, Deuteronomio 29:4. Miren las escrituras, hermano, ustedes pueden tomar notas de ello. Y es su labor leerla porque no tenemos el tiempo. El corazón reflexiona. El corazón considera. Estos son algunos textos bíblicos. Y esto es solamente una idea. Un momento dado le sugiero que haga un estudio exhaustivo, completo, de lo que es el corazón en la Biblia. Usted comienza a estudiar lo que es el corazón. Número 3. El corazón es el centro emocional. Es el asiento del gozo. Isaías 65:14. De valor, del dolor, de la ansiedad, de la desesperación y otras emociones. Pero recuerde, todo esto tiene que ver, procede de acá, ¿verdad? El corazón en la Biblia no es contrastado con la mente, sino con los labios. Por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Me está entendiendo? Lo que está por dentro lo articula con los labios, no con la mente. Dice el necio, no dice en su mente, sabemos que lo pensó, en su corazón, por dentro lo está diciendo. Dice, no hay Dios, lo articula, ¿verdad? Ok. Número 4, es el centro moral. Por ejemplo, Dios prueba el corazón, Salmo 17:3. Dios ve el corazón, Jeremías 20:12. Dios escudriña el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Por dentro, tu vida interior. La vida nuestra, nosotros vivimos dos vidas. Vivimos una vida interna, su verdadero, the real you, el verdadero Juan, algo interno, y la vida exterior, lo que yo manifiesto. Ahora, la única persona, hubo una sola persona que lo que era por dentro lo manifestaba por fuera 100%, y no está aquí ahora, físicamente. Se llama nuestro Señor Jesucristo, quien me redarguye de pecado. ¿Recuerdan? En otras palabras, lo que Jesucristo vivía en el hombre interior, porque fue hombre, sus emociones, lo que él era por dentro, lo manifestaba exactamente por fuera. No había maldad, no había hipocresía, no había engaño en su corazón. Bendito sea su nombre. En nosotros hay a veces una dicotomía, hay una ambivalencia, ¿verdad? Procedemos erradamente, procedemos hipócritamente, etcétera, etcétera. Ok. Ahora dice, los hombres tienen un corazón perverso. Ok. Ahora, la buena noticia es que en la obra de regeneración, Dios da un corazón nuevo. Crea en mí, dice el Salmo 51:10. El corazón es el centro de la conciencia. Hebreos 10:22. ¿Okay? Esto solamente, hermano, estamos solamente, como dicen en inglés, scratching the surface, ¿verdad? Ese término. Estamos solamente superficialmente viendo un poquitito de lo que es el corazón. Es importante esto,
para que usted entienda, si por ejemplo usted quiere una fotografía aún más diáfana de lo que es el corazón, usted solamente, entre otros escritos del apóstol Pablo, usted solamente tiene que ir a la carta a los Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, y ahí le dice lo que es el corazón del hombre, ¿verdad? Y de ahí le habla, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 21, dice que no conocen a Dios, que no glorifican a Dios, que no le dan gracia, que son vanos en su razonamiento, que su corazón está entenebrecido, que profesando ser sabios se hacen necios, que cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre. ¿Usted puede aconsejar a una persona así con este corazón? No. Usted no puede aconsejar a una persona así. Este es el corazón de una persona religiosa. Entonces dice, versículo 25, cambia la verdad por la mentira. No honran a Dios ni le dan gracia. Le dan culto a la criatura antes del Creador. Esta es una fotografía de la carta de Pablo. Y él continúa, no voy a continuar, le hablo del capítulo, yo lo hice una vez, comencé a estudiar el 1 y 2 para ver. Y creo que yo encontré, creo que eran 46 descripciones de lo que es el corazón del hombre. ¿Me va a oír esa persona? No. Esa persona necesita el Evangelio. ¿Me está entendiendo, hermano? No. Como le digo, ¿verdad? Como el cazador que está allá y quiere cazar gansos o patos, ¿verdad? Usted quiere dar al blanco. Como el cazador que estaba con su hijo, el papá y el hijo, y el papá, que era un francotirador, cogía la escopeta, ¡pam! Y entonces el hijo iba y no le daba ni una vez. Y el papá dice, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Que tú estás viendo, tú estás mirando a todo y tú quieres darle a todo a la vez. Concéntrate en uno. ¿Me está entendiendo? El papá ya sabía, él miraba todo y el muchacho era así, se movía el rifle y no le daba nada. Entonces a veces nosotros tenemos verdaderamente que apuntar, señalar e ir al blanco, ¿verdad? Ir al blanco con la escopeta, y es ir al corazón, tanto en la consejería como en la predicación. Y para ello, tenemos nosotros mismos que tener un corazón puro y un corazón santo, para proyectar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok. Le dije ahí que estudie, le puse en la parte de acá abajo, que estudie la dureza del corazón y la mente. O sea, usted haga un estudio aquí, arriba. Estudie dureza del corazón y la mente. ¿Ok? Dice, ok. Ahora vamos a dos clases de corazones y dos respuestas al Evangelio. El punto 4. Dos clases de corazones o dos respuestas al Evangelio. Solamente hay dos clases de corazones. ¿Usted sabe eso? Entonces, una vez más, quiero reiterar lo mismo, hay solamente dos clases de corazones. ¿Cuáles son? Un corazón endurecido o un corazón transformado. Entonces, usted está en una sesión de consejería. Usted está en una sesión de consejería. Y como le dije al principio, la persona que usted está aconsejando, digamos que usted no la conoce. ¿Okay? No la conoce. Se encontró con alguien caminando en el tren o en el metro, como dicen en los países. Inicia una conversación con esa persona. Usted se identifica como un hijo o una hija de Dios. Y la persona dice, wow, mire,
usted se me puede ayudar porque usted conoce a Dios. Entonces usted comienza, le dice, yo le quiero pedir un consejo a usted. Sí, con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, ya, como le dije al principio, solamente hay dos posibilidades. Esa persona o es tiniebla o es luz. Si es religioso, también es tiniebla. Porque no somos llamados a ser religiosos, sino creyentes. Y usted tiene que tener eso tiene que estar claro en la mente de todo consejero bíblico. Usted no puede irse por otro lado, por la tangente. Le van a tirar, le van a tratar de desviar y sacarlo por otro lado. Y es pena que a veces no ayudamos a la gente porque nosotros mismos no conocemos bien los principios del arte de aconsejar. ¿Verdad? Pero yo confío, ¿verdad?, en el poder de la palabra del Espíritu Santo, que el Señor pueda ayudar a nosotros, ¿verdad? Él solamente puede hacerlo. Y el interés que usted tenga es aprender. Pero no va a ser automático. Usted tiene que seguir puliéndose. Tiene que escudriñar, tiene que leer, tiene que estudiar. Y tiene que comenzar a implementar los principios escriturales. ¿Verdad? A mí, esto es semanalmente, caso tras caso, persona tras persona, sea personalmente, por teléfono o por medio de la página de Clínica de Consejería Matrimonial que yo tengo, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado a nosotros. Y personas escriben sus casos. Eso es constantemente. Y comienzan a contarme el problema. Yo digo, primero, así le digo, ¿es usted creyente? Así le digo. No sé qué me está diciendo y no sé qué es la persona. Entonces comienza a decirme y a hablarme y me dice, yo todavía no estoy convencido, y le hago unas cuantas preguntas. ¿Qué pregunta usted le haría para determinar si es creyente? Le pregunto, por ejemplo, ¿cómo se llama la iglesia que usted persevera? Tú lo está comprometiendo. Tú estás preguntando cosas prácticas, ¿verdad? Usted lee la Biblia, usted se congrega, le hago preguntas así. ¿Cuándo fue que usted se convirtió? Y le hago diferentes preguntas para determinar. Dependiendo de la respuesta, yo conozco si es creyente o no es creyente. Si anda con ambivalencia y comienza a contarme un problema que tuvo, que se fue de la iglesia, porque esto, porque lo, no es creyente, que no va a la iglesia hace años, no. Usted no es creyente, porque un verdadero creyente tiene el Espíritu de Dios. Un verdadero creyente ama la palabra. Un verdadero creyente, aunque no se congregue por X o Y razón, continúa perseverando, continúa con su devocional. Se desanima, quiere tirar la toalla, pero es un verdadero creyente. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas y esa persona regresa. Pedro regresó, David pecó y se tornó. Todo genuino creyente, Dios lo torna. ¿Me entiende, hermano? Torna. Uno que no es creyente, se fue. O no, yo me aparté del Señor. Me han dicho algunos de ellos. ¿Sabe qué yo le he dicho a algunos de ellos? Usted no se apartó del Señor, que usted nunca ha sido creyente. Pero los creyentes no tienen la valentía de hablar las cosas como son, hermano. Dejemos el miedo, hermano. La cosa que decirle a la gente, usted le está haciendo un bien a esa persona. Pero si usted le sigue la corriente, usted diciera que no es creyente, digo, Señor, usted no es creyente. Yo le puedo hacer una cuanta pregunta y usted ninguna de ellas la contestó. No fue que usted se apartó de la iglesia. No, es que usted nunca conoció a Dios. Pero aquí estoy yo en este día para volver a presentar el Evangelio. Y usted le presenta el Evangelio. Y va al corazón. Entonces, hay solamente dos tipos de corazones, endurecidos y transformados. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Pedro y Esteban. ¿Qué? Pedro y Esteban. Para que usted vea las dos clases de corazones que hay. Pedro predicó el primer sermón el día de Pentecostés. Fue un sermón ¿a quién? A la casa de Israel, a los prosélitos. Prosélitos incluían personas paganas que se habían hecho prosélitos, se habían convertido al judaísmo, se habían hecho el rito de la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios, eran prosélitos, eran religiosos, no eran genuinos. ¿Okay? Entonces, Pedro tomó la palabra, después que salió del aposento alto lleno del Espíritu Santo con los 120,
Y él comenzó a predicar el primer sermón el día de Pentecostés por la dirección del Espíritu Santo. Y él le dice en el siguiente término: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Hechos 36, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y él le habla y le dice y le habla que ellos fueron, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes son culpables de la sangre de Jesucristo. Ustedes lo crucificaron. Ustedes pidieron que dieran a Barrabás. Él lo confrontó con la palabra. No le vino con una carita: Cristo te ama, o o levanta la mano. Este evangelio mediocre que se predica hoy en día, y por eso que las iglesias están llenas de personas que no son salvas, porque no se confronta con la palabra. Y luego le dice: ustedes lo crucificaron. Ustedes mataron al autor de la vida. Él lo confrontó con la palabra, hermano. Y ellos, dice la palabra ahí que dice que ellos fueron compungidos. En otras palabras, ese mensaje fue directamente al corazón de ellos. Dice que fueron aguijonados, apuñaleados, lo que significa compungido. ¿Cuál fue el resultado? Se convirtieron. Varones hermanos, ¿qué haremos? Respuesta. Hasta ahí es lo que uno quiere llegar en la consejería bíblica o en la predicación. Es lo que tú quieres. ¿Qué voy a hacer? La hermana Yania me acaba de decir que yo estoy perdida. La vecina, la comadre, el compadre, quien sea, me acaba de confrontar. ¿Qué haremos? No le dé vuelta, no siga hablando de otras cosas. Esa persona necesita el evangelio, no el consejo que le doy en la cabeza, que ore por ella, que el marido se fue con otra. Olvídese de todo eso. El problema es su corazón, que está perdido, hermano. No perdamos tiempo con personas hablándole de otras cosas, ¿verdad? Entonces le dice: ay, oye, hermana Yania, la palabra que tú me has dicho a mí me han tocado profundamente. Yo quiero conocer a Dios, yo quiero tornarme de mis pecados. ¿Qué haremos? Bueno, arrepiéntete. Ahí está, metanoia, esa es la meta. La meta de toda consejería es el cambio. ¿Cómo viene el cambio? Por el poder del evangelio. Es el evangelio que transforma. No somos nosotros. No es el psicólogo que va a transformar a una persona. Es el evangelio. El poder de Dios es por el evangelio. Y tenemos el evangelio por medio de la Sagrada Escritura. Esta es nuestra herramienta, nuestro manual. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Los corazones fueron emblandecidos. Los corazones fueron compungidos. Y 3,000 personas se convirtieron. Esa es la respuesta a la predicación del evangelio o a una sección de consejería. Corazones transformados. Ahora, estamos en lo mismo. Ahora, regresamos a lo mismo. Ahora, está el otro lado de la moneda. No se está captando el principio. Ahora viene Esteban a predicar. ¿Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo? Igual que Pedro. ¿Estaba predicando la palabra completamente? Igual que Pedro. ¿Cuál fue el resultado? ¿El problema fue Esteban? ¿El problema fue su posición? ¿El problema fue No, el problema está en el corazón. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, enfurecidos, tomaron piedra y apedrearon a Esteban y lo mataron. Entonces, hay solamente dos respuestas. ¿Usted se da cuenta, hermano? No acepte la tercera respuesta que la gente sin Cristo, los religiosos, quieren darle a usted y le hacen perder su tiempo. Hay personas que yo no le digo más nada. Me escriben, le digo: señora, que pase muy buenos días, no tengo más que decirle. Así le digo. Me da mi tiempo. Porque si se le ha presentado, si presenta el problema y quiere llevarme ahí por otro lado, ¿verdad? No soy conejito de indio. Entonces uno pierde tiempo, pierde recursos. O si, por ejemplo, está visitando una casa, digamos, una casa, y va a una casa que quieren, por ejemplo, que se le predique el evangelio. Y usted va a esa casa, le predica el evangelio, le presenta a Jesucristo, y esa persona continúa igual. Oh, qué bueno estaba el estudio, hermana. Nos vemos la próxima semana. Y usted en amor
regresa a ella, ¿verdad? Y le predica el Evangelio, y le presenta a Jesucristo, y le llama al arrepentimiento. Oh, hermana, estuvo muy bueno, ¿sabe? Y no hay respuesta. Usted va a seguir ahí hasta que el reino venga. No. Cuando hay tantas vidas, hermano. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Que se sacuda y vete a otro campo. No leemos eso en la Biblia, hermano. La sangre no clama aún. Tengo mi tiempo. No se puede perder tiempo. El tiempo es corto, hermano. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay corazones endurecidos y corazones transformados. Le digo esto. Y en Ezequiel 36, ¿qué dice? Que Dios derramaría aguas vivas. Y dice, y quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Ahí está. Corazón de piedra, corazón de carne. Corazones endurecidos, corazones transformados. Luz, tiniebla. Infierno o gloria. Lo de Dios son dos cosas, hermano. No me pongan tres. Entonces el asunto es que siempre usted va a ver que le quieren poner la tercera opción. Los religiosos le van a tirar, como en inglés decimos, a trial balloon. ¿Conocen ese término? Un globito de prueba, a ver si usted cae en la trampa, a ver si déjame probar las aguas. Y si usted no conoce las escrituras, entonces todo consejero debe ser una persona que se sumerja en las escrituras, que comience a tomar los principios escriturales, y de eso no de hablar cuando lleguemos a una clase que se va a llamar implementando el plan bíblico. En otras palabras, implementando el plan bíblico es cuando alguien viene de usted y le cuenta el problema, y digamos que ese problema de él o de ella, digamos que es un creyente, usted diciendo que es creyente, y le dice cuál es el problema, ¿verdad? Le cuenta el problema, y usted entonces elabora un plan para ayudar a esa persona. ¿Cómo va a elaborar el plan? Por medio de las escrituras. Cuando analicemos algunos casos que ustedes están escribiendo, que les dije que comiencen a escribir, los casos que comiencen a escribir, vamos a tomar uno de esos casos, pero después que estudiemos implementando un plan bíblico, en otras palabras, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con esta situación que yo le he presentado? Entonces, para eso hay que mirar los pormenores de ese caso, de esa situación, implementar los principios bíblicos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La Biblia está saturada de todo esto. Viene un hombre que cree que es cristiano. Juan capítulo 3. Ese señor se llama Nicodemo. Ese señor cree, porque es un teólogo, porque conocía las escrituras del Antiguo Testamento, que él tenía ya el cielo en su mano. Y él comienza a dialogar con Jesucristo, lo llama maestro, le dice, nadie viene de Dios, sabemos que nadie viene de Dios. Ahí viene, tiró el globito. En otra palabra, yes, Nicodemo, estamos a la par. Tú eres un rabí y yo soy un rabí. El Señor no dejó, el Señor no permitió que Nicodemo lo desviara. Antes que Nicodemo se acercase al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sabía que Nicodemo lo iba a visitar porque Jesucristo es Dios. Sabía lo que le iba a decir. Lo dice la Biblia que al Señor Jesucristo no tenía que decirle nada porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Él va al corazón. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón del hombre, pero por el Espíritu Santo podemos discernir. El Señor nos enseña por la palabra. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el plan? El plan. Bueno, el Señor ya sabe. Esto es un religioso que cree que es salvo. Él es un maestro que cree que es salvo. Él cree que tiene al cielo en la mano porque es un gran maestro. Pero él no sabe, aquí viene el plan, que él no ha nacido de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciera del agua del Espíritu, no te evita que no va. Ahí está. Entonces, el plan era hacerle entender a él que él no había nacido de nuevo.
hacerle entender a él que él necesitaba la regeneración. Y ahí vemos nosotros, y nosotros sabemos, porque lo vemos luego a él en los evangelios, que él va y pide el cuerpo, él y José de Arimatea. Entonces, eso no da mejor evidencia, él lo hizo públicamente. Al principio lo hizo secretamente, hermano, y requería mucho valor porque era un hombre muy conocido. Él se identificó con el Mesías. Y él fue y pidió autoridad y lo tomaron. Así que nosotros creemos que él verdaderamente recibió ese nuevo nacimiento. Bueno, dice la palabra que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Okay. Conclusión de hoy. Vamos a la segunda de segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, por favor, amados. Entonces, espero que esté claro, amados hermanos, y que no podemos aconsejar a un inconverso, tenemos que preaconsejarlo o evangelizarlo. Esta es la tesis o el centro de la clase de hoy, el tema de lo que fuimos presentados, ¿verdad? Los bosquejos están disponibles para aquellos que... Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Entonces, disculpe, Primera de Corintios 2, 14. Sí. Primera de Corintios 2, 14. Si puse mis notas 2 segundas, ponga que es primera. Si puse 2, segunda de Corintios. Sí, es Primera de Corintios capítulo 2. Ok. Una vez más aquí el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está haciendo un contraste entre lo que son creyentes y lo que no son creyentes. Entre la luz y la tiniebla. Lo que tiene el corazón de piedra, lo que tiene el corazón de carne. Siempre, recuerden, hermano, solamente hay 2 clases. Ese es el problema, que creemos que hay 3. ¿Verdad? Y se ha permeado entre el pueblo de Dios un tercero, lo que llaman ellos creyentes carnales. ¡Wow! Los creyentes carnales. Ahí entran, o sea, se excusa la vida sin consagración, la vida carnal, bajo la premisa de que hay tal cosa, y eso no es bíblico. Se escribió un libro, es más, el doctor Schaeffer, yo lo tenía ese libro, ¿verdad? En mis primeros comienzos. Se llamaba 3 Kinds of Men, 3 clases de hombres. Entonces él, en su premisa, presenta el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Eso está errado. Claro, en ese tiempo no conocía el hombre carnal. En otra palabra, que está bien, porque como la Biblia dice que los corintios eran carnales, pues está bien ser carnal. No, eso es de error. Ellos actuaron carnalmente. Él fue arrepentido porque actuaban carnalmente. No están supuestos a vivir en la carne. La Biblia dice andar en el espíritu. Porque entonces, ¿cómo podemos decir andar en el espíritu y dice vamos a vivir carnal? Dice aquí, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Recuerda lo que dije? La vida interna, lo que usted vive por dentro. Usted se conoce a sí mismo, parcialmente. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora bien, pero el hombre natural, una versión dice el hombre animal, el hombre adámico, el hombre caído, el hombre no regenerado, el hombre no creyente. Se lo pongo de diferente manera para que entienda esto bien. ¿Qué dice de esta persona? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Usted lo va a aconsejar a él. ¿Qué es lo que dice aquí? No lo va a entender. O déjame hablar con el compadre y darle ahora un consejo porque tiene
tiene un problema con su marido, con su esposa, o déjame hablar con la comadre, y resulta ser que no son creyentes. Usted va a comenzar con la Biblia y le va a hablar. No, usted va a hacer la Biblia para evangelizarlo porque es un hombre natural. Él no va a entender Efesios 5. Él no va a entender lo que es el matrimonio, él no va a entender lo que es el pacto matrimonial, él no va a entender muchísimas cosas porque es una persona que está en tinieblas. ¿Estamos claros, hermano? Estamos claros, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué que no la puede entender? Porque para él son locura. Él no entiende el lenguaje suyo. Él le va a hacer así, ajá, está muy bueno. Él no entiende nada, es como una pared, hermano, es como una bestia irracional. No tiene el corazón de carne. El Hijo Dios, el neuma de Dios, el Espíritu de Dios no se ha movido y ha separado la luz de la tiniebla hasta que no diga Dios, deje a la luz un corazón de carne, un corazón regenerado, un nuevo nacimiento, agua de la vida, pasar de muerte a vida. Hasta que eso no acontece, que puede acontecer en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de muerte a vida. Ahí es que entonces la luz se enciende. Y a partir de ese momento que ustedes pueden entonces aconsejar poco a poco al paso de las mujeres y los niños, como dice en el Antiguo Testamento. Pero mientras tanto, no pierda su tiempo. Y esto lo corrijo aquí para la iglesia aquí local, la iglesia del Cuerpo de Cristo en Nueva York, y para todo hermano que tenga audiencia, que pueda oír esto. Y no las puede entender. Mira lo que dice aquí, no las puede entender. ¿Por qué no la puede entender? Porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué no la puede entender? Porque no es regenerado. ¿Por qué no puede entender? Porque tiene un corazón de piedra. Porque es depravado. Porque odia a Dios. Porque es malo. Porque es una víbora. Todo lo que usted pueda decir malo, no que se lo va a decir, pero es que usted conoce, hermano. Usted es como, por eso es que un creyente, que ya lo dijimos. ¿Recuerda lo que dijimos en la segunda clase? Cuando definimos lo que es aconsejar, ¿recuerdan? ¿Qué dijimos? Que la persona sabe que algo está mal, que tiene un problema. Segundo, que ese problema se resuelve por medio de las escrituras. Y tercero, para bien de esa persona. Esas son las tres cosas, ¿verdad? Que algo está mal, que usted lo resuelve por las escrituras y que para bien de esa persona. Ahora, tomemos eso y apliquémoslo a un inconverso. Esa persona viene de usted, tiene algún tipo de problema. Esa persona cree que usted le puede ayudar con un consejo, ¿verdad? Y usted, porque tiene el amor de Dios, usted genuinamente quiere ayudarle. Pero usted tiene que entender que usted no le puede ayudar de una manera superficial, porque el problema está en el corazón de esa persona que no es creyente. Y el trabajo suyo es, bueno, algo está mal, lo puede ayudar por medio de las escrituras, sí, pero voy a usar las escrituras para evangelizarle, no para aconsejarle. ¿Ve la diferencia? Voy a usar la Biblia, sí, pero no le voy a dar un consejo como le den un consejo a Yania o a la hermana Margarita. Son hijas de Dios, ella entiende mi lenguaje, ¿verdad? Porque son hijas de Dios y conocen. Pero una persona que venga de la calle y se siente aquí conmigo, yo voy por otra línea porque estoy hablando, perdón la palabra, bueno, eso es un animal, una bestia. Eso es lo que dice la palabra. Es una persona que no entiende. No importa cuántos textos bíblicos esa persona va a entender. Yo tengo que llevarle el mensaje y orar en mi espíritu que Dios haga que esa palabra llegue. Y si esa persona se quebrante y Dios le da arrepentimiento, entonces ahora el otro día, ahora te llamo y ahora puedo comenzar. Porque ya el Espíritu de Dios ya está en esa persona, ya el Evangelio ha afectado a esa persona y comienza a entender. Y usted se da cuenta, ¿verdad? Amén. Entonces dice, porque si ha de discernir espiritualmente. ¿Quiénes son los que disciernen espiritualmente? Los que tienen el Espíritu de Dios. Que Dios sea muy, pero muy exaltado hoy y siempre. Amén.